Aquí en cabina de Tania Pariona, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con quien vamos a conversar los próximos minutos, un poco repasar el balance de la situación de los derechos humanos en el Perú y de estas diferentes leyes pro crimen que se han dado del Parlamento Nacional, y más aún también repasar lo que ha sido en esta fecha, el 15, se ha conmemorado los 3 años muertos que hubo en Ayacucho, 10 muertos a raíz de esta tremenda reprimenda policial, disparando a quemarropa, a sangre fría, a los protestantes del sur del país. Diferentes hechos que vamos a repasar conjuntamente con Tania Pariona. Aquí le damos la bienvenida. Buenos días a ANP Radio. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Siempre es oportuno poder alcanzar a la población, ¿verdad?, un balance. Además que estamos ya cerrando el año con un análisis y una reflexión profunda de cómo en nuestro país se ha ido deteriorando el Estado de Derecho como tal y las garantías de los derechos fundamentales. Las crisis que hemos vivido de manera continua en nuestro país lamentablemente nos ha colocado en una mayor vulnerabilidad y vulneración de nuestros derechos. ¿Qué patrones de vulneración de derechos se han repetido o tal vez se han profundizado este año? Sí. Lo que observamos es que ha habido retrocesos en materia de derechos humanos en el campo normativo legal, institucional, pero también en las políticas públicas. Por ejemplo, nos referimos a las leyes de impunidad. Y esto hay que remarcarlo, subrayarlo, porque estas leyes de impunidad lamentablemente están teniendo un efecto inmediato ahora en casos como los de los familiares de víctimas que fueron asesinados en contextos de protesta el año 2022, 2023 y otros anteriores que lamentablemente no logran justicia en nuestro país. Y esto se debe también a toda esta fragilidad institucional, esta intervención hacia la independencia y autonomía de nuestro sistema de justicia, lamentablemente por grupos políticos que han capturado los poderes del Estado. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley que permite la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y que lamentablemente hemos tenido una resolución ya emitida por el Tribunal Constitucional en donde se señala que los crímenes de lesa humanidad debieran prescribir, aunque frente a eso nosotros desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hemos ya manifestado nuestra posición, y es que esta sentencia no tiene una fuerza vinculante ni es de obligatoriedad a que los jueces apliquen o implementen dicha ley, dado que no cumple con este requisito de tener los 5 votos que son esenciales para que una sentencia sea vinculante. Lo que sí es vinculante son los marcos normativos internacionales de los cuales el Perú ha suscrito y también las sentencias que el propio Tribunal Constitucional ha otorgado previamente respecto a la amnistía, así como la sentencia firme respecto al caso Barrios Altos y Cantuta. Tenemos la ley de amnistía también que otorga el perdón a miembros militares, policiales vinculados con graves violaciones a los derechos humanos. Y hay que señalar aquí que lamentablemente la Defensoría del Pueblo, que en este tiempo no ha cumplido su rol, su mandato, ni los principios rectores sobre los cuales esta entidad se sustenta. Estamos hablando, por ejemplo, de los principios de París que tienen que ver con la independencia, la transparencia, la pluralidad, la defensa de los derechos humanos, y que al contrario hemos tenido una defensoría que ha actuado más bien en defensa de autoridades cuestionables, cuestionadas. Y ahora último, por ejemplo, la presentación del amicus curiae para anular una sentencia condenatoria de Daniel Urresti, ¿verdad?, que tiene responsabilidad por el asesinato del periodista Hugo Bustillos. Entonces, ¿cómo podemos hoy señalar que las instituciones realmente están defendiendo los derechos humanos cuando hoy vemos que hay actuaciones que contravienen todo el trabajo, la lucha y lo alcanzado por los familiares, las víctimas, con tanto esfuerzo, con tantas décadas de incidencia que ellos lograron hacer también desde sus vocerías, audiencias, vigilias, etcétera? Entonces tenemos por otro lado las leyes pro criminalidad, este paquete que superan las 8 leyes que han
prácticamente flexibilizado la capacidad de las instituciones como el de la Fiscalía de la Nación para poder actuar frente a la criminalidad. Por ejemplo, respecto a los allanamientos de propiedades, respecto a la incautación de, digamos, de estos productos pirotécnicos o, los explosivos que se usan en zonas, por ejemplo, de minería ilegal. Hoy es difícil incautar este tipo de artefactos, ¿verdad? Y así tenemos otras leyes que lamentablemente han generado más bien un incremento de los homicidios, las denuncias por extorsión, más de 20,000 denuncias por extorsión en lo que va del año, es impresionante. Y la coordinadora ha podido localizar tal vez estas regiones en particular o poblaciones particularmente afectadas este año, el 2025? Respecto a la criminalidad, sí. Bueno, entre los más afectados tenemos al sector de transportes, construcción civil, instituciones educativas, comerciantes, microempresarios de Gamarra. De hecho, con ellos coordinamos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar cuenta sobre la situación de inseguridad que vive nuestro país. Y es doble inseguridad. Primero, porque tienes a la criminalidad operando en el campo, en el día a día, en las zonas de la periferia de Lima, pero también del centro, ¿verdad? Y por otro lado, tienes la inseguridad porque el propio Estado ha flexibilizado las normas y no tiene un plan efectivo, ni las medidas adoptadas han significado la reducción, todo lo contrario. Por ejemplo, en los 60 días de la gestión del presidente encargado José Gerí, son por lo menos 322 homicidios por crimen organizado. En solo 60 días estamos hablando de por lo menos 7 peruanos que pierden la vida cada día por razón, digamos, o a razón del crimen organizado. Entonces, esto nos ha colocado lamentablemente en una situación de inseguridad, pero también de afectación a los ciudadanos. La coordinadora ha recibido testimonios de sectores que hoy viven directamente el impacto de la inseguridad sin saber qué hacer, porque lo que están pidiendo es protección de sus vidas, lo que están pidiendo es que se les garantice su derecho de ir a trabajar. Los transportistas que tienen que abonar a estas bandas criminales desde 5 soles, 10, 15, 20 soles, y luego la pugna entre 2, 3 bandas que ejercen sobre un sector de transportistas, y lamentablemente sobre esto no ha habido un cambio efectivo. Las declaraciones de estados de emergencia no han sido, digamos, la respuesta adecuada al problema. Al contrario, creo que los estados de emergencia han colocado en una mayor inseguridad a los ciudadanos, ¿no? Y además toda la restricción que esto implica, por supuesto. Correcto. Estamos en conversación con Tania Pariona, que es secretaria ejecutiva del Coordinador Nacional de Derechos Humanos, haciendo un balance importante y que poco a poco vamos a ir abordando y ampliando este tema. Ha mencionado en estos momentos sobre el tema del estado de emergencia y de la actual persona que está en Palacio de Gobierno, que es José Gerí, que viene de este Congreso de la República, y que hay un patrón. A todas luces, si hacemos una importante analogía de tema, hay un patrón establecido donde el señor José Gerí hace actuaciones para la Cámara, hace piruetas, maromas, manga remangada, no usando blue jean, pero sin embargo los resultados que se le pide en el tema de seguridad ciudadana y este establecimiento de un primer momento estado de emergencia y una siguiente ampliación de este tema de la seguridad ciudadana no da resultados, lo cual vemos que hay un patrón establecido de distraer por un momento, pero por otro lado lo que emprenden no da resultados. Inclusive parece que esta situación, este patrón menciono y que lo desarrolla el señor José Gerí, parece que está dando resultados, porque anteayer estuvo en el Cusco y una señorita le gritó guapo. Es decir, ¿qué está haciendo? Está haciendo efecto de un lado. Hay una pasividad, hay un distractivo en este tema. No, pero el distractivo es pues la aprobación que tiene, ¿no? Sí, es como que eso tapa todo lo que realmente, cuál es la realidad que vivimos ahora. Yo creo que aquí hay una imagen engañosa, sí. Además con una intención clara de colocarse como una autoridad que está haciendo algo por la inseguridad, algo por el país. Yo diría que estamos tan mal que ver al señor Gerí visitar una comisaría resulta ser como lo más impresionante y asombroso que ocurriera en nuestro país, cuando eso debe ser
debe ser hace rato la función que tendrían todos los mandatarios y las autoridades, y no solo eso, porque visitando no se resuelve el problema. O sea, visitas una comisaría y una comisaría que tiene los techos cayéndose, los policías que tienen chalecos, que tienen uso de más de 30 años, que no tienen las herramientas y los implementos adecuados. Entonces, la visita no resuelve necesariamente el problema, pero aquí además se ha hecho así como una presencia de show mediático. Y lo que sí hay que señalar con categoría es que el señor Gerí, no olvidemos, ha sido denunciado por violación sexual. Y hay muchos que dicen, pero bueno, ya no había pruebas, ¿no? Y que le han archivado el caso. Bueno, entonces, el archivamiento fue tan express que seguramente no se hicieron las investigaciones adecuadas, y frente a eso las organizaciones de mujeres, colectivos de feministas se pronunciaron y dijimos claramente que un presidente, una máxima autoridad con una denuncia por violación sexual no tiene las credenciales ni la probidad para asumir un cargo de tal, talla, porque no refleja, diríamos, ni siquiera un buen ejemplo para la sociedad peruana. Y creo que aquí eso refleja en cómo la sociedad también en general tolera la violencia. Y de hecho los estudios de ENARES, que hacen encuestas de, por ejemplo, en cómo la sociedad tolera o acepta la violencia contra la mujer, y especialmente violencia sexual, y lo que refleja este estudio es que 78% de la población peruana, hombres y mujeres, toleran la violencia sexual contra las mujeres. Y eso nos tiene que llamar muchísimo la atención, porque estamos hablando, digamos, de hechos delictivos que se han normalizado, que la gente ya no siente indignación y que por el contrario soslaya un caso. ¿Cómo podemos entender que se siente una mujer, una niña, que ha sido víctima de violación sexual? ¿Qué pueden decir los agresores sexuales en nuestro país cuando tienen un presidente denunciado por violación sexual y que es la autoridad mayor y que no hubieron, digamos, procesos de investigación que ayuden a develar, digamos, con más contundencia? Porque además lo cuestionable es que quien archiva este proceso de denuncia es el actual, digamos, fiscal interino Tomás Gálvez, que además es un ex cuello blanco que tiene denuncias por también corrupción en los altos niveles o esferas de nuestro país, y no es para menos que la sociedad peruana, digamos, quienes somos conscientes, levantemos nuestra voz contra esta situación. Y claro, lo que hay que también decir es que hay muchísima desinformación, o hay una información totalmente tergiversada que empieza a circular por las redes sociales y la gente reproduce los mensajes. A mí me parece sumamente indignante y hasta doloroso ver cómo, por ejemplo, el tema de la violación sexual pase como una cuestión casi de broma, ¿no? Y que la gente se empiece a reír o a hacer una expresión lúdica con esto, cuando en nuestro país tenemos cifras enormes y de niñas y de jóvenes que sufren violación sexual. Mencionemos, por ejemplo, los 500, y ahora ya no son 500, ahora son 1000 casos de niñas víctimas de violencia sexual en la Amazonía peruana. Y frente a ello no hemos tenido respuestas, mucho menos acceso a la justicia de las víctimas. Y las políticas públicas se han ido debilitando. Por ejemplo, en materia de los derechos de las mujeres, la última ley que fue aprobada por el Parlamento y está pendiente de que el Ejecutivo promulgue, es esta ley que hace cambios a la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y lo que aquí ocurre es que le quitan el enfoque de género y la perspectiva cómo abordar los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y la autora de esta ley, la congresista Milagros Jáuregui, con alegoría y festividad celebra esta ley cuando esta ley está exponiendo a mayor violencia a las mujeres. Incluso hay pretensiones de criminalizar la denuncia de las mujeres respecto a la violencia familiar con esta llamada de denuncias falsas, ¿no? Entonces aquí se ha ido afectando enormemente el marco normativo y las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres también, ¿no? Y esta ley hace, digamos, una precisión que además va en contra de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. ¿Qué dice esta ley? Que las organizaciones que demanden contra el Estado estén prohibidas de hacer capacitaciones a los funcionarios públicos de las instancias judiciales, cuando
hoy por hoy existen instituciones que capacitan, por ejemplo, a los jueces de paz, también a las fiscalías especializadas, porque además lo requieren, hace capacitaciones también a la Policía Nacional, hacen capacitaciones en el sector salud, por ejemplo, a las enfermeras, o sea, la capacitación, la formación, la dotación de herramientas, de marcos normativos que en nuestro país son vigentes, es parte de la formación también y del fortalecimiento a las instituciones del Estado. Pero aquí ya están cerrando esta posibilidad que tendríamos los organismos no gubernamentales para contribuir incluso en el desarrollo de nuestro país. Asimismo tenemos, por ejemplo, este patrón recurrente de la criminalización a ciudadanos que con justo derecho salen a protestar, a movilizarse, la criminalización también a organizaciones defensoras de derechos humanos. Hay ataques abiertos y amenazas constantes que estamos sufriendo los organismos de derechos humanos. Esta solicitud que hizo el congresista Cueto pidiendo se nos sancione a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y al Instituto de Defensa Legal, IDL, por haber emitido un documento en donde cuestionamos las decisiones del actual fiscal interino de la Nación, justamente por las decisiones de desactivar los grupos especiales de investigación sobre el caso Lavallato, casos de corrupción, incluso hay intenciones de digamos, desactivar este grupo especializado de investigación de violación a los derechos humanos, de casos como las protestas del 2022-2023. Entonces, a partir de este documento, el señor dice que se nos empiece una sanción. Eso es una amenaza pública a la labor que tenemos, porque la sociedad civil tenemos derecho a expresarnos sobre temas públicos, sobre el país, sobre la democracia, sobre lo que ocurre con nuestras instituciones. Entonces, no tendrían por qué, en principio, sancionarnos por algo que nos corresponde por derecho constitucional. Y este año también hemos visto, han habido protestas sociales durante todo el año en la capital, del sector de mineros, el sector de transportistas. Salimos a protestar el 15 de octubre también y fuimos testigos y también víctimas de la represión policial que hubieron en estas huelgas, protestas, específicamente la del 15 de octubre, ¿no? Y como ya usted lo mencionó, criminalizan a los defensores de los derechos humanos, pero no solamente ustedes, ¿no?, sino también a líderes sociales, y ahí quería entrar a líderes indígenas. Este año también hubo el caso del asesinato del líder ayaninca, Fabián Antunes, ¿no?, que al final fue, pues, la fiscalía lo acusó por ser líder de una protesta. Sí, miren, el Perú es uno de los países de mayor riesgo para los defensores de derechos humanos, defensores ambientales, defensores de territorio. En solo, digamos, 10 años, el Perú tiene más de 50 defensores ambientales, entre ellos la mayoría indígenas, asesinados en nuestro país. Además de ser asesinados, luego son criminalizados por exigir justicia. Eso no debemos aceptarlo. Por ejemplo, el caso Sahueto, 4 señoras viudas que exigían justicia por la muerte, el asesinato de los líderes, los esposos, quienes cumplían la labor de defender el territorio, defender de la deforestación o digamos, el tráfico de tierras en sus comunidades. Y las 4 señoras vivieron amenazas constantes, tuvieron que trasladarse de su comunidad de origen a otra comunidad para salvaguardar sus vidas, y después de 11 años se logró una condena hacia los implicados. Son territorios indígenas, las zonas rurales, en donde la criminalidad organizada está campeando, en donde el Estado es ausente, en donde no hay medidas de protección para los líderes y defensores de derechos humanos. Pero también están los periodistas. En nuestro país, en solo el 2025, hemos tenido 3 asesinatos, ¿verdad? Periodistas de Loreto, el último de La Libertad, está y un periodista herido en Agüitía. Es decir, aquí hay otro patrón en donde la inseguridad, el incremento del crimen organizado, luego esta práctica de criminalizar, de censurar, de generar también miedo, porque creo que en este tiempo ha habido una intención de instalar una política de miedo en la sociedad peruana. Si discrepas, si tienes una posición disidente, si eres crítico de una ley, de una posición de un político, resulta que eres
¿no? O terruco, o estás vinculado a una organización violentista, o simplemente eres antipatria. O sea, hemos escuchado discursos como estos. Y cuando la labor de defensores de derechos humanos, la labor que cumplen los periodistas para investigar, para cubrir, para informar lo que está pasando en los territorios, debiera ser protegido, debiera ser garantizado, debiera ser eso un bien jurídico que salvaguarde incluso el bienestar y las situaciones en las que nos desenvolvemos quienes cumplimos esta labor. Entonces hemos tenido, por supuesto, en nuestro país también un retroceso normativo en materia ambiental, en derecho a las mujeres, ya lo mencionamos, hemos tenido un retroceso en derechos, por ejemplo, también a la educación, a la salud, el derecho de la infancia. Tenemos un proyecto de ley en el Parlamento que mucho no ha sonado, que quiere modificar la ley que prohíbe el castigo físico y humillante hacia los niños y niñas y adolescentes, para dejar más bien como una interpretación de tratos moderados. ¿Qué significa tratos moderados para el autor de esta ley que quiere modificar una ley que además fue impulsada por los propios niños, niñas y adolescentes el año 2014, 15, que ellos levantaron su voz frente a actos violentos en las familias, en las escuelas, en el ámbito público también, y niños que testimoniaban, por ejemplo, vivir humillaciones y tratos crueles de manera física y psicológica, y frente a eso propusieron esta ley, y ahora en el Parlamento se quiere retroceder para dejar como tratos moderados. Esto hay que decir que es totalmente incongruente a la propia Convención de los Derechos de los Niños. Es más, el Perú tiene observaciones que ha hecho las Naciones Unidas respecto a estos casos, pero también respecto a las niñas violadas de la zona de Aguajú, del pueblo Aguajú, los 500 casos que se registraron y se remitieron a algunas instancias. O sea, el Perú está ahora altamente cuestionado en la comunidad internacional por incumplimiento, por desacatos, por no implementar las medidas y las recomendaciones que fueron adoptadas por instancias como Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, el Perú ha incumplido no solo internamente con sus poblaciones, con los ciudadanos, sino también ante la comunidad internacional, en donde el Perú ha suscrito un conjunto de convenios, tratados internacionales, ¿no? Ahora, creo que debemos hablar un poco sobre el rol, ¿no?, que ha jugado, que ha cumplido, que cumple este Congreso, que, como lo decían en una entrevista que vi ayer, que es el peor Congreso que tiene el Perú en la historia reciente, ¿no? Que hablemos de su rol, ¿no?, en el debilitamiento o en la falta de protección hacia el enfoque de los derechos humanos, con todas esas leyes que han salido, la ley APSI, la ley de amnistía, en fin. Creo que este Parlamento, pero además el Parlamento, el Ejecutivo, que en estos últimos 3 años tal vez, y creo que en los últimos 3 años ha sido el retroceso mucho más pronunciado en materia legislativa, desde el Parlamento, por supuesto, porque son los que elaboran las leyes, y lo que ha sido más bien, en todo caso, una labor pro impunidad. O sea, si hay algo que debe caracterizar al Parlamento de este periodo, junto con el gobierno de la señora Boluarte y continuidad José Gerí, no es sino la impunidad. ¿Quién se ha pronunciado frente a legislación que contraviene los derechos humanos? No, al contrario, lo han suscrito, lo han promulgado, no ha habido observación alguna. O sea, lo que hemos tenido es lo que la ciudadanía describe como un pacto que ha cogobernado, un pacto ellos denominan mafioso, porque no hay forma de describir la actuación y el conjunto de leyes que este Parlamento ha aprobado y ha debilitado las instituciones del Estado. Y lo que estamos teniendo hoy es esta captura justamente de instituciones autónomas e independientes desde grupos políticos que hoy tienen representación en el Parlamento. Y lo que está altamente cuestionado es esta representación política. Como un Parlamento que tiene de 3 no más % de legitimidad social puede tener atribuciones para hacer reformas constitucionales. Más de 50 artículos de la Constitución fueron reformados sin mayor participación ciudadana, sin consulta, sin tomar en cuenta las opiniones públicas, sin tomar en cuenta los documentos vertidos. O sea, es un Parlamento que en todo caso ha hecho caso omiso
a la opinión de la población, al sentir de la población, y ha ido actuando como cuán poderosos, ¿verdad? No importa si esto afecta a la gente, no importa si la criminalidad cobra vidas, a costa de la vida de los peruanos. Lamentablemente este Parlamento ha sobrevivido en este tiempo, a costa de la muerte de los ciudadanos, por el crimen organizado, por la inseguridad en sus diversas formas y también por el incremento de la violencia misma, y además la violencia institucional también hay que señalar. Entonces, eso es el costo que merece el país. La verdad creemos que no, que justamente nos lleva a reflexionar en cómo la representación política en nuestro país está altamente cuestionada y hay que revertirla, hay que tener una posición frente a ello de cara al proceso electoral que vamos a asistir todos los peruanos. Y ahí va a entrar mi pregunta: ¿qué opinión le merecen las declaraciones que dio hace un par de semanas el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi en una actividad institucional en la que él mencionó, ¿no?, que las organizaciones de derechos humanos deberían desaparecer? Bueno, el señor Rospigliosi es uno de los legisladores impulsores de la impunidad. Creo que él ha entrado con una línea clara y es antiderechos humanos. Y claro, a veces la población dice, no, el señor Rospigliosi está ahí solo porque se representa a sí mismo, porque no representa a la sociedad peruana, y lo que quiere lograr son cosas que le favorezcan a él o al sector al que representa, que es un sector, digamos, minoritario. ¿A quién representa el señor Rospigliosi? O sea, las leyes que está proponiendo, impulsando, y además con expresiones que son lamentables y hay que rechazarlos. Además, lo que está cometiendo el señor Rospigliosi es un delito. Acusar, por ejemplo, a los familiares de víctimas como vinculados con el terrorismo, vinculados con fuerzas subversivas, o a los organismos de derechos humanos que defendemos disque a los delincuentes, eso es gravísimo. Que demuestre el señor Rospigliosi si sus palabras son coherentes al trabajo que venimos haciendo y a la lucha que han emprendido los familiares. El 15 de diciembre hemos recordado la masacre en Ayacucho, en donde se asesinaron a 10 ciudadanos, a jóvenes, menores de edad, el menor, el más joven 15 años, que salía de trabajar del cementerio, de colocar flores, y le dispararon. Y ahí están los videos, claramente. Este niño de 15 años es terrorista, tiene vínculo con alguna agrupación subversiva que dice que el señor tiene que demostrar a este señor que esa acusación que está haciendo realmente, según él, es cierta. Y eso es delito en nuestro país. O sea, no se puede acusar de algo tan grave como lo ha sido las épocas del terrorismo en nuestro país, a ciudadanos que están pidiendo justicia y son víctimas de la violencia estatal, son víctimas de la violencia institucional, hay que decirlo eso con claridad. Nosotros rechazamos categóricamente el señalamiento que el señor Rospigliosi hace. La coordinadora tiene 40 años de trabajo en el país y su trabajo céntrico ha sido la defensa y la promoción de los derechos humanos y acceder a la justicia hacia los familiares de víctimas de la violencia de la década, digamos, de los 80, pero también víctimas de violencias y represiones actuales. Por ejemplo, en lo último, el 15 de octubre, el joven Eduardo Ruiz, conocido como Truco, él estaba en pelea con un terna, con un policía, estaba en un enfrentamiento. No. Él salió a movilizarse y luego, ya culminada la movilización, estaba con su grupo de artistas, ¿verdad?, porque él pertenece a la comunidad de hip hop, y le cae un balazo. O sea, aquí lo que estamos teniendo son vulneraciones permanentes a los derechos humanos y un patrón de política represiva, de un actuar violento de las fuerzas también de seguridad, que no ha medido ni siquiera sus propias normas digamos, en razón de cómo ejercerlas. Y hay cuestionamientos sobre todo a esa más aún, labor, ¿no? Doctora Tara Pariona, escucharlo, lo que dijo la semana pasada en referencia a lo que dijo Raquel, más aún, esto parece que el maligno está viviendo ahí en el Congreso de la República, porque dijo, he presentado en octubre un proyecto de ley para que cuando se produjese algún tipo de protestas sociales, los policías hagan uso de su arma de reglamento y estén exentos de toda responsabilidad. El señor aquí está avalando la violencia, está avalando los asesinatos, está avalando delitos que incluso recaen en autoridades
que debieran garantizar la vida, la seguridad. A ver, el señor Rospigliosi ha presentado 2 proyectos de ley. Una de ellas tiene que ver con eximir de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que actuaron en la protesta del 2022-2023. Esta ley prácticamente quiere limpiar a quienes actualmente están siendo investigados por los asesinatos, los 50 asesinatos en contexto de protesta del 2022-2023. El segundo proyecto de ley que el señor ha presentado es esto de eximir cualquier responsabilidad penal sobre el uso de armas de los miembros, digamos, en este caso de la Policía Nacional. Policía Nacional, sí. Y la verdad es que eso es dar carta blanca a cualquier acción. O sea, si el policía te mata, no va a ser sancionado. Y acaba de salir una noticia, ¿verdad?, de un ciudadano joven que cumplía la labor de barbero, que fue herido por un policía equivocadamente, entre comillas, porque hay que saber qué fue equivocadamente realmente, porque fue herido sin tener ninguna causal o, digamos, amenaza a la seguridad pública en lo absoluto, y se puede ver en las imágenes. Bueno, esa es una noticia que acaba de salir, hay que revisarla también, pero me parece que aquí lo que se están cometiendo son arbitrariedades, ilegalidades e incluso contraviniendo con los propios marcos normativos que el país ha tenido por mucho tiempo, y lo que hacía es que más bien estos se implementaran como tal, y lo que ahora hay es un retroceso. Están borrando, están retirando justamente aspectos, contenidos que le hacen falta al país y que debiera más bien fortalecerse. Si hay algo que tenemos que decir en este tiempo también es, ya no es solo, a ver, impleméntese la ley que logramos aprobar, la ley que está ahí vigente, sino que se nos restituya los derechos y las leyes que hoy nos están arrebatando y que costaron 10, 15, 20 años lograr dichas leyes. Entonces estamos en un nivel, digamos, de desprotección hacia la ciudadanía en general, y no solo hablo a quienes, digamos, somos parte de un colectivo o una organización, no, aquí los afectados son los ciudadanos de pie, las víctimas que estamos siendo de las decisiones políticas de los gobernantes, del Congreso, del Ejecutivo, y ahora ya con la captura del Ministerio Público, no es sino otra cosa. La verdad es que estamos en una mayor desprotección. Y más aún, han habido pronunciamientos de instancias supranacionales de derechos humanos que han indicado exactamente lo que usted ha expuesto en este momento, y que tanto al Congreso y aparte del Estado les importa un bledo. Sí, hemos tenido nosotros en solo el 2025, o sea, este año, por lo menos 3 audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por la ley Amnistía, porque, como hemos señalado, el Perú tiene una responsabilidad y compromiso frente a la sentencia del caso Barrios Altos y Cantuta, pero que además esta se extiende a otros casos porque genera jurisprudencia. Hemos tenido una audiencia por la ley APSI, conocida como la ley antijusticia, que prohíbe y sanciona la defensa legal que hacen las organizaciones no gubernamentales hacia familiares de víctimas o a las víctimas que habrían sido vulnerados en sus derechos por parte del Estado. Es decir, estamos prohibidos de demandar contra el Estado. Y eso es una ley altamente lesiva. Ningún país que ha legislado sobre organismos no gubernamentales ha contemplado algo tan grave como esto. Ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Rusia, ningún otro país prohíbe la defensa legal de víctimas. ¿Quién te defiende de una violación, de una vulneración del Estado? Sociedad civil organizada como lo hace hoy las ONGs. O sea, si no te defiende ni la defensa pública además es del Estado, ¿verdad? Que no tiene, digamos, tampoco abastecido a todo el país y a todos los casos que hoy por hoy buscan justicia. Entonces, y hemos tenido también la última audiencia frente a la seguridad ciudadana y la afectación a los derechos humanos. Una audiencia en la que participaron dirigentes transportistas, comerciantes y microempresarios de Gamarra, pueblos indígenas, los líderes que están denunciando justamente esta desprotección a los defensores ambientales, a quienes están luchando contra la criminalidad organizada en territorios donde hay narcotráfico, tráfico de tierras, hay deforestación, y los líderes se han organizado incluso a través de guardias indígenas, como en Ucayali, con la población Shipiba, o el pueblo Cacataibo, en la zona de Huánuco, frontera con Pucallpa.
O sea, los pueblos indígenas ya han tomado incluso su propia iniciativa ante la ausencia del Estado. Y lo que están exigiendo hoy más bien es que sean reconocidos, sean tomados en cuenta y no vistos como los que están vinculados a la ilegalidad o los que están atentando contra la seguridad, la soberanía del Estado. Eso ya es realmente tremendo. Y cuando son las víctimas, aquí las víctimas son los defensores, los ciudadanos, los que salen a protestar, las organizaciones que hacemos defensa de derechos humanos, lamentablemente. Entonces, estas tres audiencias han derivado, pronunciamientos y llamamientos al Estado peruano de abstenerse, por ejemplo, cometer cualquier represalia a organizaciones defensoras de derechos humanos respecto a casos concretos, por ejemplo, caso Barrios Altos y Cantuta, porque es una sentencia que está, pendiente de cumplimiento. También en el caso de Celia Ramos versus Perú, por un caso de esterilización forzada, ahí está la organización Demus, que hizo la defensa de una de las víctimas. Entonces ha hecho un llamado para que se abstengan de cometer alguna represalia y sin embargo tenemos hoy amenazas, ¿verdad?, con documentaciones que ya se nos quiere sancionar y limitar nuestro trabajo. Pero también se han hecho llamamientos hacia el propio Estado peruano. Fíjense, nosotros desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hemos documentado, por ejemplo, las actuaciones que ha tenido la Defensoría del Pueblo respecto a la elección de el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Ríos Patio, ¿verdad?, en donde la Defensoría del Pueblo presidió esta elección, donde hubo irregularidades y una organización mundial de observación hizo también tales observaciones, que no había transparencia, no había, procesos que se hayan respetado, ni participación ciudadana, ni criterios de probidad, idoneidad, ni ética, y entre otros, por ejemplo, el pronunciamiento que hizo el adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo a favor de la ley de amnistía, ¿no? Y que luego el defensor del pueblo anuncie presentar una demanda de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, es decir, un doble discurso. ¿Cuál sería la pretensión? Que el Tribunal Constitucional finalmente legalice esta ley de amnistía, lo constitucionalice. ¿Cuál ha sido la pretensión? Si ya hoy el Tribunal Constitucional ha sacado una resolución en donde dice que es posible la prescripción de delitos de crímenes de la lesa humanidad, ¿qué esperamos de una sentencia respecto a la ley de amnistía? ¿Qué está esperando el defensor del pueblo para retirar esa demanda ante esta resolución que evidencia la posición de los magistrados en el Tribunal Constitucional? Y desde aquí hay que, en todo caso, hacer este llamado a que el señor defensor del pueblo retire esa demanda de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, porque ya sabemos la posición que tienen los magistrados, algunos magistrados del Tribunal Constitucional, y se lo han pedido los familiares, han remitido cartas, se han pronunciado públicamente, se ha dado cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todo ha sido tomado, yo no sé ya de qué forma, pero han hecho caso omiso, omiso absolutamente. O sea, estamos, como dicen los ciudadanos, y creo que esta es una voz mayoritaria, estamos ante prácticas autoritarias, arbitrarias, de todas maneras, y con ilegalidades que han ido sosteniendo este gobierno, lamentablemente. Y en la capital hay una pasividad sobre el particular, no hay una reacción total, menos aún. Creo que no se espera nada de los candidatas sobre el particular. ¿En qué hacer? En enfrentar este panorama tan adverso que se tiene en el momento en temas de derechos humanos. Sí, creo que hemos tenido escasos o nulo pronunciamiento de candidatos, de partidos políticos sobre el escenario en el que estamos los peruanos y peruanas, sobre este retroceso enorme de derechos humanos, este desmantelamiento del equilibrio de los poderes, y lo que van a recibir las próximas autoridades que saldrán electas. Es una institucionalidad no solo frágil ya, yo diría desmantelada. Instituciones que están siendo hoy capturadas por grupos políticos particulares que tienen una intención clara de sostenerse en el poder. O sea, no es una institucionalidad como las que antes teníamos y que pedíamos que se fortalezcan, ¿no? Ahora hay que reestructurar en todo caso todo y derogar todo el paquete de leyes que atentan contra los derechos humanos, han significado retrocesos a décadas. Y entonces aquí nos preocupa enormemente en cómo los partidos políticos, los candidatos, están teniendo una voz que silenciosa o simplemente ninguna voz. ¿Podría ser a continuación el siguiente congreso? Porque de la manera como le dejan todo
todo elaborado, todo listo, todo masticadito para que el siguiente Congreso pueda continuar. Y más aún, su presupuesto casi se ha duplicado, ¿no? Si este año era 1.000 millones, para el próximo año es 1.750 millones de soles para el Congreso de la República. Sí, es el Congreso que más gasto público ha generado al Estado peruano. Más gasto público. Y si revisamos en qué gastan, aumentos de salarios, aumento en alimentación, ¿no? Los bonos, en alquiler de oficinas, yo no sé si ameritaban ampliar más oficinas en este periodo. Se entiende que para el próximo que va a funcionar el Senado es posible que se requieran más oficinas, pero yo creo que han habido decisiones del presupuesto nacional sin considerar todo digamos, la falta de presupuesto y los recortes que más bien han hecho con algún tipo de pretensión a algunas instituciones. Por ejemplo, incluso se alertó de las becas, la beca 18. Antes de continuar, hace un par de meses hablábamos con la viuda del periodista desaparecido Jaime Ayala, y ella en este testimonio que ella nos brindó, nos comentó que incluso el Estado ya no quería destinar tanto presupuesto o parte del presupuesto para esta, no sé cómo llamarlo, esta área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Que tiene un plan, Plan Nacional de Búsqueda de víctimas hasta el 2030, ¿no? Víctimas del cuerpo de las víctimas que desaparecieron en la época de violencia interna, ¿no? Y ahí entra lo que usted dice, que este Congreso es el que ha hecho más gastos de presupuesto del Estado, y sin embargo ese presupuesto no lo destinan para cosas que deberían ser realmente importantes, ¿no? Como este caso, ¿no? de la búsqueda de los cuerpos de las víctimas. Y es un tema que yo creo que ahí la labor de los periodistas que hacen investigación puede ayudar, pero la verdad es que han desfalcado al Estado peruano, han desfalcado el erario nacional. Hay instituciones que han quedado con presupuestos básicos cuando requieren tener, digamos, un incremento para hacer mejor su labor. Tenemos Ministerio de Justicia, tenemos Ministerio Público, tenemos el propio Jurado Nacional de Elecciones, que anunció en una de sus entrevistas que no cuentan con presupuesto para llevar a cabo la campaña de información de cómo se va a llevar a cabo los procesos electorales, en donde la planilla de votación es enorme, es como una hoja un poco más grande del A3, ¿no? 40 por 42. 40 por 42, imagínense, además la cantidad de símbolos, de nombres, y hoy vamos a tener que informar a la población, por supuesto, cómo eso va a procederse, cómo mejor la población puede hacer una votación informada. Bueno, no es que nosotros la hagamos, pero eso compete al Jurado Nacional de Elecciones, y que el propio Jurado Nacional de Elecciones señale que no cuenta con los presupuestos suficientes para hacer esa labor, es gravísimo. Además, en un proceso electoral en donde hubieron reformas electorales. En este caso, señora Tania Pariona, va a continuar el mismo patrón, porque el siguiente Congreso, igual, con sus intereses políticos, con sus mismos colores políticos y bancadas, van a nombrar al defensor del pueblo, van a nombrar a los integrantes del Tribunal Constitucional, a la JNJ, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todas esas decisiones que acabo de mencionar van a estar concentrados básicamente en el Senado. Han hecho reformas electorales de tal forma que el Senado hoy tenga superpoderes, que incluso algunos dicen que ya no haría falta, digamos, de un ejecutivo, ¿no? De un mandatario que digamos, haga el Senado un gobierno, digamos, autónomo, o autónomo en el sentido de este equilibrio de poderes, ¿no? Sino el Senado finalmente el Senado, al tener más poderes, pues no sé qué se nos espera, ¿no? Porque también se han hecho cambios a las reglas electorales, de tal forma que la llamada democracia, las elecciones limpias, abiertas y todo eso, lamentablemente podrían correr también riesgo. Lo que sí hemos hecho nosotros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto con un amplio sector de sociedad civil, es solicitar o llamar también a la comunidad internacional a hacer observación electoral en nuestro país. Esto es muy común, se hace en todos los países. Por ejemplo, la misión de observación electoral de la Unión Europea,
o de la propia OEA, o también de observación internacional más, digamos, independiente, desde sociedad civil. Hay algunas iniciativas que se impulsan y que los países como el nuestro sí ameritan una observación electoral, como otros, que en otros contextos también han ocurrido, digamos, estas observaciones, ¿no? Tipo Guatemala, en propio Bolivia, porque permiten justamente mirar cómo se lleva a cabo un proceso electoral, y en nuestro país particularmente ante reformas que se han hecho y las reglas electorales cobra sentido mayor. Sí, eso. Sobre la Defensoría yo quiero retomar y volver solamente para señalar que actualmente la Defensoría del Pueblo está pasando por una revisión extraordinaria de su estatus, del estatus A que le otorga esta alianza global de instituciones de derechos humanos a las cuales las defensorías se rigen bajo los principios de París, que es un documento en donde se señala qué principios son los que, son rectores para el desenvolvimiento, el desempeño de las instituciones defensoras de derechos humanos, ¿no? Y esta revisión es a partir justamente de las actuaciones que ha tenido el actual defensor del pueblo. Esa revisión es importante porque cuando la Defensoría del Pueblo tiene estatus A, tiene una amplia participación en Naciones Unidas, tiene una representación, además calificada como una Defensoría del Pueblo que está cumpliendo los principios de París y es incuestionable. Cuando al interno de nuestro país es una institución ahora cuestionable. Entonces nosotros esperemos que el comité o el subcomité que otorga este estatus pueda hacer la revisión y determinar si le corresponde o no tener el estatus A, porque el señor defensor del pueblo está teniendo una representación importante y sin embargo sus decisiones hacia adentro nos están también colocando en un nivel más bien de desprotección de los derechos humanos y de los ciudadanos a quienes él debería estar defendiendo. Esta descalificación, si la daría de este subcomité, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias o las implicancias? Esto toma un tiempo, hay un proceso largo de por lo menos 3-4 meses. Hay categorías, hay categoría A, B. En la B, por ejemplo, están países como Nicaragua, Venezuela, y sabemos cuáles son las condiciones políticas, sociales, económicas de estos países, y en donde justamente instituciones de derechos humanos pues han incumplido sus funciones. Nosotros creemos que hay que recuperar la naturaleza, el mandato, la razón de ser de la Defensoría del Pueblo. Es más, en un, posterior escenario, a nosotros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos nos importa tener una institución defensora, autónoma, transparente, plural, con participación ciudadana, que aperture este mecanismo en donde la ciudadanía tenga voz y sea escuchada. Eso no hay en este momento. Eso es nuestro mayor interés y por eso hemos elevado esta solicitud, porque hay necesidad de revisar si la Defensoría del Pueblo está cumpliendo o no con ese mandato. Así es. Ya para llegar un poco a la parte final de esta entrevista, quería hacerle 2 preguntas, ¿no? ¿Qué rol deberíamos cumplir nosotros como ciudadanos, como sociedad civil, frente a estas leyes políticas, ¿no?, que vulneran nuestros derechos fundamentales? ¿Y cuál va a ser, en todo caso, cuál es el principal llamado desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hacia el Estado, ¿no?, en este cierre de año 2025? Sí, muy importante las preguntas. Primero, creo que a todos los ciudadanos nos compete estar vigilantes, a elevar también nuestra voz, a indignarnos, a rechazar, a denunciar, a visibilizar las vulneraciones de derechos humanos. No puede ser que el miedo nos gane, no puede ser que el silencio gane gane a la posibilidad de seguir organizándonos. La organización en el Perú es un referente importante. Las organizaciones han permitido tener mejores políticas públicas. La organización ha permitido tener mejores leyes en nuestro país. La participación, el espacio cívico que decimos es importante para nutrir las instituciones del Estado, para hacer que las políticas públicas estén mejor contextualizadas, respondan a la problemática, consideren a los ciudadanos también como actores que pueden transformar su realidad y no como simples ciudadanos pasivos que están esperando la decisión de quien entre a tomar la autoridad o el poder. Eso no es posible. En sociedades democráticas la ciudadanía participa, emite su voz, cuestiona, aporta, contribuye.
y las instituciones tienen el deber de fomentar esos espacios. Hoy no lo tenemos. Y respecto a la segunda pregunta, nosotros desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estamos impulsando un consenso por los derechos humanos de cara al proceso electoral y posterior gobierno que entre o que sea elegido en nuestro país. Es importante que la sociedad peruana, la más amplia representación ciudadana con sectores organizados, activistas, líderes, dirigentes de sectores diversos, podamos confluir en este consenso de derechos humanos. Esta la estamos ya coordinando, trabajando, es un proceso participativo, plural, inclusivo, que queremos en enero, el 28 de enero justamente, anunciar y también suscribirla y afirmarnos en esa defensa de consensos mínimos por los derechos humanos. En un país en donde se han vulnerado derechos humanos y hay un retroceso, lo mínimo que esperamos es que los candidatos a los distintos cargos de poder pues puedan comprometerse con estos consensos de derechos humanos. Nosotros decimos, si hay un candidato que no está comprometido con el consenso de derechos humanos, simplemente es el candidato que no necesita el país. Exacto. Necesitamos candidatos comprometidos con los derechos humanos, que son la base fundamental de la democracia, que son bases fundamentales para tener ciudadanías plenas, para tener mínimo de bienestar, de vida digna, en donde se respete la opinión, la voz, se respete las demandas también de la población, que exige hoy justicia, que exige protección, que exige mayor seguridad, que exige oportunidades, ¿no? Y en un país en donde la extrema pobreza se ha duplicado. Las últimas cifras revelan que la pobreza extrema en nuestro país se ha duplicado. Y estamos realmente en una situación muy delicada y creo que hay que hacer ese trabajo de conciencia también. Los derechos humanos son de todos, no pertenece a una persona en particular o de una condición especial particular, es de todos y todas y ojalá todos lográramos alcanzar con plenitud aquello que nos corresponde. Gracias. Muy bien, agradecemos a Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, su participación aquí en ANP Radio, un importante balance del año 2025. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.